Entonces, vamos hoy, quiero terminar este año, como decía, haciendo la última reunión y esperando que usted venga a la vigilia y que esté con nosotros en esa primera reunión del año que viene, el 1 de enero. Quiero terminar este año hablando de 3 pasos para lograr un avivamiento personal, ¿sí? Hablando de los 3 pasos para que logremos un avivamiento a nivel personal. Ahora, ¿qué es un avivamiento? Algunos de ustedes no lo conocen y quizás la palabra no es muy sonada en su vocabulario, pero avivamiento es estar encendido por Dios, es estar fresco por Dios, estar joven, es estar lleno de fuerzas, es estar animado por Dios. Avivamiento es estar feliz por Dios. Avivamiento es tener el corazón encendido, como le dijo Pablo a Timoteo. Dijo: enciende ese don que tú tienes y avívalo para que pueda ser usado en las manos de Dios. Y mire, esto es algo que todos necesitamos. Es algo además que es el anhelo, es el esfuerzo, debe ser el anhelo y el esfuerzo de cada creyente, el mantenerse avivado, el mantenerse fresco. Le voy a dar quizás un par de palabras para poderlo entender, y es: cuando conocemos al Señor, dice la palabra de Dios que nos corren ríos de agua viva. Repita conmigo: ríos de agua viva. Desde el interior, dice. Y él dice: cualquiera que me conoce y yo estoy en él, habito en él, van a correr ríos de agua viva desde su corazón. Desde su interior correrá ríos de agua viva. Entonces quiero que se imagine un río de agua viva saliendo de su propio cuerpo. Sin embargo, irónicamente, terminamos nuestras vidas muchas veces como tumbas blanqueadas. Repita conmigo: tumbas blanqueadas. Y tumbas blanqueadas quiere decir por fuera muy bien, pero por dentro, dice el Señor Jesucristo, muertos, con gusanos, muy mal por dentro. Y eso es irónico en la vida del creyente, porque tiene a Jesús, pero por dentro se está mal en algunos momentos porque no está fresco. Entonces, el creyente, como creyentes, tenemos varios enemigos. Parte de esos enemigos son el tiempo. El tiempo es un enemigo para nosotros. ¿Por qué? Porque entre más fresco yo esté al conocer a Dios, más me puedo dejar usar por el Espíritu Santo, más me habla. Pero conforme pasa el tiempo, muchas veces ese tiempo, y aquellos que dicen: yo soy 30 años, 40 años en el Señor, 50 años, y a veces ese es un peso muy grande, y uno compara con aquel que tiene el primer amor y está enamorado por Jesús, todo lo puede, todo lo ve, todo lo cree, y su vida está transformada. Es maravilloso. Entonces, a veces el tiempo va en nuestra contra como creyentes, pero no solamente el tiempo, sino que a veces también nos volvemos profesionales. Repita conmigo: profesionales. Y profesionales quiere decir, en nuestro léxico interno de la iglesia, quiere decir que somos gente que hacemos las cosas muy bien, pero no las hacemos con el Espíritu de Dios. Y eso es un gran problema para nosotros, porque cuando usted se desprende, usted comienza a hacer las cosas en sus fuerzas, pero no en las de Dios. Y quiero decirle que todo lo que no sale de la fuerza o de la mano, de la obra, o cimentado por Dios, es mal, está mal, tiene una caída y es considerado pecado, ¿sí? De hecho, es considerado pecado. Entonces el antídoto de esto es mantenernos frescos, y esa es la gran lucha. Si usted tiene una gran lucha en la vida como creyente, va a ser mantenerse fresco, es mantenerse vivo para Él en el Espíritu. Ahora, quiero darle algunas razones, si quiere anotarlas allí en su hoja, por qué necesitamos mantenernos frescos. Voy a darle la primera. La primera es que espiritualmente la vida cristiana requiere dinamismo. La vida cristiana es una vida maravillosa. Lo decía al principio: aquel que diga que la vida cristiana o seguir a Cristo es aburrido, en todo caso diga que es peligroso, pero no aburrido, porque o el que diga que es aburrido está siguiendo una religión, no está siguiendo a Jesús. Pero la vida cristiana es dinámica, siempre está cambiando, siempre están pasando cosas. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Entonces, por esa razón es importante que usted se renueve, que el creyente se renueve. Otra de las razones por las cuales es importante renovarse es porque la vida cristiana, al ser un organismo vivo, o la iglesia, al ser un organismo vivo, requiere que se mantenga en crecimiento. Y el crecimiento es muy importante. Usted a veces está creciendo a nivel interno, a veces está creciendo en conocimiento, a veces está creciendo en amor. El crecimiento se da de muchas maneras, pero una persona que no está renovada no está creciendo. Y para que podamos entender esto,
no crecer, la razón por la cual una persona no crece o un ser vivo no crece, tiene dos razones. Una es, está muerto, ya no crece, y dos, está enfermo. Entonces usted escogerá cuál es la que se aplica. Pero la enfermedad es muchas veces por falta de renovación. Y hablo de la enfermedad espiritual, estoy hablando de no crecer, de estar en el Señor a pesar de que camino con Él, no estoy experimentando el crecimiento que debería experimentar. Miren, Dios es un Dios vivo y Él es la vida. Por consiguiente, donde Él está, la persona tiene que crecer sí o sí, porque Él de la nada saca algo. Es más o menos la dinámica de Dios. Dios habla en una de las parábolas de los sembradores, dicen, Señor, conocíamos que tú haces cosas maravillosas, que tú de la nada recoges algo. Entonces, para hacer esto necesitamos ser renovados. Ahora, otra de las razones importantes es que sus dones necesitan estar encendidos. Sus dones, para que Dios lo use apropiadamente, usted necesita estar encendido, necesita estar renovado. Quiero decirle esto, usted puede hacer algo en los dones, es decir, en sus propias fuerzas, en sus dones, pero quiero decirle que Dios no se va a mover lo que se tiene que mover si usted no está pegado, si usted no está dependiendo de Él. Entonces es muy importante que usted entienda que si usted hoy quiere ser más usado por Dios, quiere que Dios lo use más grandemente, usted necesita, o de una mejor manera, necesita estar avivado. Entonces, ser avivado para el creyente es muy importante. De hecho, Dios dice, el mismo Jesús nos dice, yo no puedo poner un vino nuevo en un odre viejo, porque si pongo vino en una botella de las antiguas, de esas de cuero y están viejas, cuando el vino entre va a reventar en la misma botella o el odre, como se decía en ese momento. Entonces Él dice, yo no lo puedo hacer, y no lo hago no porque no quiera, sino porque es que ustedes van a terminar mal. Las personas pueden terminar mal al recibir algo nuevo de Dios estando estando sin una renovación o sin estar frescos. Puede causar muchas veces daño. Usted ha escuchado mucha gente que ha tenido una revelación, un entendimiento de algo, pero no estaban en el Espíritu, y en esa revelación básicamente lo sacó a muchos del camino. Entonces es muy importante que usted entienda este proceso de la renovación en su vida. Para eso entonces quiero llevarlo a que miremos tres aspectos que tienen que ser renovados en nuestra vida para tener un avivamiento personal, y lo quiero llevar por los tres aspectos más importantes. Como le dije, va a ser una predicación, una charla sumamente práctica, y necesito que coloque mucha atención para poder esto. Entonces quiero llevarlo primero que todo, antes de entrar a esa renovación, quiero llevarlo a las tres decisiones más importantes que usted tomará en su vida. Las tres decisiones más importantes que un ser humano tomará alguna vez en su vida. Las tres decisiones más importantes que un ser humano va a tomar. Y quiero llevarlo a la primera. La primera, en su hoja lo tiene, cómo tener una relación con Dios. ¿Y por qué esta es la decisión más importante y la primera en su vida? Todas las personas enfrentan esto. De esta decisión depende su relación con Dios, su eternidad. Depende cómo va a pasar el resto de sus años aquí, pero depende también lo que va a pasar en su eternidad. ¿Dónde va a pasar en su eternidad? De esta primera decisión que usted tiene que tomar en la vida es la decisión espiritual, y ahí depende todo en su vida. Depende dónde va a pasar, cielo e infierno, depende el juicio, depende su estado anímico en esta tierra. Entonces yo espero que la gran mayoría hayan tomado esa decisión, pero quiero que profundicen esta tiene que ver con su salvación, tiene que ver con quién es usted para Dios. Ahora, la segunda decisión más importante de una persona, y necesito que lo escuchen los casados, los jóvenes, los que no se han casado, los que ya se casaron y quizás su matrimonio falló por alguna razón, quiero que hoy reflexionen en esto, porque es de lo más importante y esto se tiene que volver una cultura, y es la decisión de con quién pasaré el resto de mi vida. Repita conmigo, ¿con quién? Más fuerte, ¿con quién? Pasaré el resto de mi vida. Mire, está haciendo frío, tiene que ayudarme a predicar, ¿sí? Denle un aplauso al Señor, venga. Muy bien, esta decisión tiene que ver con la familia, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante? Porque tiene que ver con las relaciones. Las relaciones lo dan estabilidad o lo desestabilizan, ¿sí? Yo he visto personas con muchas características muy buenas,
pero la razón por la cual están inestables es porque tuvieron una niñez con mucha dificultad, porque en su casa están viviendo situaciones diferentes o situaciones difíciles. Entonces, esta es la relación, esta es la decisión que tiene que ver con su familia. Y pensando en esto, quiero que haga este análisis muy rápido. Creemos que los hijos estamos con los padres, con nuestros padres, más o menos en un promedio de 20 o 25 años, ¿sí? Nuestros hijos estarán con nosotros en un promedio de 20 a 25 años, pero nosotros estaremos con nuestro esposo o esposa en un promedio más o menos de 50 a 60 años. Piensen eso. La persona con la que más usted va a tener y pasar tiempo es con la esposa o con el esposo. Por eso es la decisión más importante. De allí define su familia, de allí se define el proyecto más grande que usted va a hacer. Mire, el proyecto más grande que una persona puede hacer no es comprarse una casa ni terminar una carrera. El proyecto más grande que una persona hace es una familia, y eso lo tiene usted que tener muy claro. Por eso es la segunda decisión más importante que usted puede hacer en su vida. Por eso usted tiene que mirar con quién se va a casar, con quién va a pasar el tiempo. De allí veremos si hay dolor, no hay dolor. Hay muchas cosas que pasan allí, ¿sí? Ahora, quiero llevarlo a la tercera decisión más importante de un ser humano en su vida que alguna vez tomará. Y tiene que ver con cuál es el oficio al que me dedicaré. ¿Cuál es el oficio que voy a hacer en mi vida? ¿Cuál es la carrera? ¿Cuál es la vocación? Y eso tiene que ver con su propósito, con su vocación en la vida. Esta es la tercera cosa que usted va a hacer en su vida, que es tan importante. Usted se va a dedicar, mire, después de conocer a Dios, después de conocer y tener mi familia, que va en el segundo lugar, necesito entender cuál es el propósito de mi vida. Estamos en esta tierra para algo. Estamos en esta tierra para hacer y para cumplir propósitos eternos. No estamos en esta tierra para trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Eso es simplemente un medio. No estamos en esta tierra para estudiar. Estamos en esta tierra con un propósito. Por eso la gran pregunta que nos hacemos es: ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es el propósito de mi vida en esta tierra? ¿Para qué estoy aquí? Por eso es que muchas personas no se sienten contentos siendo directores de una compañía, le decía en la reunión anterior, y se cambian a otra cosa porque no saben cuál es el propósito de su vida. Entonces, esa es la tercera decisión más importante que usted va a tener. ¿Cuál va a ser su oficio? ¿Qué es lo que usted va a dedicar? ¿Dónde va a invertir todo el tiempo de su vida, sus recursos, todo lo que hacemos? Usted comienza a trabajar a los 18 años quizás, algunos más vaguitos a los 20. Pero realmente desde los 18, 15 o 16 usted está trabajando y no termina de trabajar hasta los 50, 60, 70 años. Y eso define qué es lo que usted hace, a qué se dedica. De ahí define todo su income, de ahí define muchísimas cosas. Y si usted quiere ser feliz, usted tiene que entender cuál es el propósito de Dios en su vida. Cuando hablamos de felicidad, estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, quiero llevarlo a los 3 pasos para lograr un avivamiento basado en esas 3 decisiones, en las 3 decisiones más importantes en su vida. Y el primer paso o la primera área que necesita entonces ser renovada en su vida es a nivel espiritual. Entonces, repita conmigo: necesito, más fuerte, necesito renovarme a nivel espiritual. Lo primero que usted necesita renovar es su vida a nivel espiritual, a nivel personal. Ahora, ¿por qué es lo primero? Porque de esta mana la vida. De su área espiritual es donde todas las demás áreas en su vida son arropadas. Usted, esa agua irriga, esa vida se irriga desde la relación que usted tiene con Dios hacia las demás cosas y demás aspectos de su vida. Toca su matrimonio, toca sus finanzas, toca su vida, su salud, toca absolutamente todo. Ese es el punto, el primer punto. Entonces necesito que comencemos a entender que si queremos tener un avivamiento personal, si queremos estar encendidos para Dios, si queremos comenzar una nueva etapa o continuar una etapa de avivamiento, donde hay algunos de ustedes que yo los veo felices haciendo el curso, sirviendo, otros los veo con milagros con sus hijos, milagros en sus vidas personales. Veo que Dios está haciendo cosas muy grandes y muy hermosas. Y veo que eso los está llevando, los tiene encendidos, los tiene muy frescos. Pero también sé de otros que tienen una gran dificultad y se están secando por dentro. Y yo mismo siento a veces que estoy en esa lucha.
me seco, no me seco. Entonces necesito buscar avivamiento, pero para buscar ese avivamiento y esa frescura necesito renovarme. Entonces quiero que piensen esto: la primera renovación que tengo que hacer y que necesito es a nivel espiritual. Ahora, el libro de Apocalipsis nos dice que nosotros, la iglesia, cuenta de la iglesia, de la primera iglesia, la historia de la primera iglesia, que era una gente encendida, habían visto milagros de Dios, habían visto a Jesús, habían caminado con él, habían pasado tantas cosas, recibieron el evangelio puro, pero el error principal que cometieron fue que perdieron su primer amor, perdieron esa frescura que tenían al principio. Y Jesús él mismo les dice: vayan al lugar donde lo perdieron, busquen el lugar donde ustedes perdieron esa frescura que tenían. Y quiero que haga una pausa en este momento y piense: ¿dónde perdió usted su frescura espiritual? ¿Dónde perdió ese avivamiento que tenía tan hermoso cuando usted comenzó los caminos del Señor? ¿O dónde se le ha perdido? ¿En un momento donde se distrajo? ¿O usted está luchando en este momento con algo en su interior? ¿Un pecado? Pero ¿dónde está? O quizás usted para y se detenga en este momento y dice: ¿qué me pasa? Que yo no siento lo mismo que siente Álvaro. Yo que Álvaro ahí se pone y se arrodilla y ese hombre está y se entrega. O otro dice: uy, yo ¿por qué no logro ser lo que tengo que hacer a nivel espiritual? Y quiero decirle que es falta de frescura, es falta de estar avivado. Por eso hay que renovarse a nivel espiritual. Y esto pasa, le decía, en la vida cristiana. Tenemos que renovar, dice la Biblia, nuestro pensamiento, tenemos que renovar nuestra manera de hacer. La vida cristiana siempre está cambiando, siempre. Si usted quiere caminar con Jesús, quiero que decirle una cosa: siempre tiene que cambiar. Es algo que va con él. Nadie que está con Jesús vuelve a ser igual. Nadie que camina con Jesús deja un área en su vida encerrada en un closet y no la vuelve a tocar. No, Dios se encargará de que todas las áreas de nuestra vida sean tocadas y además transformadas. Pero quiero que sepa esto: quite su temor, porque van a ser transformadas para bien. Dios quiere que todas las áreas sean transformadas, como decía Sandy, para bien. Lo que el enemigo hace en nuestra contra, él dice: yo lo hago para bien. ¿No es eso admirable y maravilloso? ¿Cierto que sí? Amén. Denle un aplauso, venga. Entonces, si usted necesita, si usted está luchando con el legalismo, se siente que todo el mundo tiene que pasar por las mismas cosas, si usted está obligando a su familia, a su esposo, si usted está luchando, o a su esposa, con la religiosidad, si está luchando con la permisividad del pecado, si usted está ahorita tan contento con su pecado y a usted le dicen: oiga, no, es que le dice su líder, su pastor, su papá, su hermano, su hermana, y usted está feliz con su pecado y usted dice: estoy contento, quiero decirle que le falta una renovación. Necesita renovación espiritual, porque eso es anormal. Lo normal es que usted esté diciendo: no quiero pecar, quiero continuar adelante, quiero estar fresco, no me quiero envejecer por dentro, no me quiero envejecer en el espíritu. Entonces le voy a dar algunos síntomas. Si en este momento le cuesta mantener las disciplinas espirituales, es decir, le cuesta orar, quiero que piense, jóvenes, si les cuesta orar, usted necesita una renovación espiritual. Orar es bueno. Ahora, hay una lucha intensa, pero orar es bueno, leer la Biblia. Si le cuesta tener una buena relación con los demás en la iglesia, necesita una renovación espiritual. Si se siente perdido o desenfocado y usted dice: ay, no sé, la vida cristiana como que ya se está haciendo como aburrida. Usted lleva un tiempo quizás caminando, viene de iglesia, sus padres están en la iglesia, o que lleva un tiempo en el Señor, y usted siente que su vida está volviéndose como monótona y aburrida. Necesita una renovación espiritual. ¿Por qué? Porque la vida necesita renovación espiritual. Si se siente cansado: ay, yo siento cansado en la iglesia o en mi vida espiritual, y como quien dice, me gustaría echarme una cana al aire. Usted necesita una renovación espiritual. Piensen en eso: necesito una renovación espiritual. Le voy a dar otro síntoma. Si está endurecido, si está terco, si le dicen alrededor: ahorita terminó la reunión y una madre me dijo: mi esposo tiene que trabajar esa terquedad que tiene. Y me lo está diciendo desde su corazón, no me está diciendo otra cosa. Entonces, si usted siente esa terquedad, es decir, la terquedad es como que le tienen que explicar, lo tienen que castigar para que usted vea las cosas que tiene que ver, entonces necesita una renovación espiritual. La casa de Dios se habla lo que Dios quiere que hagamos, entonces necesita una renovación espiritual.
Le voy a dar otra cosa que quizás le ayude. Está en medio de una lucha y no logra ganarla. Una lucha a nivel emocional, espiritual. Entró en un bache en su vida. Mire, hay 3 tiempos. El cristiano que va creciendo, el cristiano que está en reposo y el cristiano que va bajando, ¿sí? Y usualmente es este el proceso, ¿sí? Pero si hay luchas donde estamos mucho tiempo en esta lucha, bajando y bajando, quiero que sepa que necesita una renovación espiritual. O simplemente, ¿qué tal esto? Usted sabe que necesita renovarse, porque muchos de nosotros sabemos, sí, necesito algo nuevo en mi vida, necesito renovarme, me estoy quedando agotado, le quiero echar la culpa a todo el mundo, a mis papás, a mi hermano, a mi casa, a mi familia, a mi iglesia, pero realmente necesito renovarme. Entonces, quiero que piensen eso. ¿Y por qué no cierra sus ojos un momento? ¿Sí? Cierre sus ojos y piense qué le está diciendo el Espíritu Santo y respóndale en su mente, en su alma. Dígale, sí, yo necesito renovarme. Joven de atrás también, cierre sus ojos y dígale, Señor, sí, necesito renovarme, porque el Espíritu Santo es el que está y el único que puede producir la renovación en su alma. Entonces piensen en ese momento, deténgase y hable con Él en este momento y dile, Señor, yo necesito escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús, Padre, amén. Muy bien, le voy a dar entonces 3 maneras de renovarse espiritualmente. La primera, renovando mi visión de Dios. La primera es renovando mi visión de Dios. La primera manera, si usted quiere renovarse espiritualmente, tiene que renovar quién es Dios para usted, quién es Dios en su vida. Miren, uno de los familias o de las partes más difíciles usualmente en las iglesias o que personas que sufren mucho son los hijos de los pastores. Y los hijos de los pastores aparentemente sufren porque tienen una carga de aparentemente dentro de la iglesia y tienen unos niveles muy altos de exigencia en muchos casos y algunos se rebelan contra esos niveles y algunos pasan esto. Entonces conocí hace mucho tiempo a un amigo en Estados Unidos y él contaba, es un pastor, y contaba que él tenía una gracia especial con los hijos de los pastores. Y la pregunta que les hacían, y esto no solamente es para los hijos de los pastores, eso es para todos, pero hablaba acerca de este grupo de creyentes que están dentro de las iglesias. Y él hablaba de esos diciendo que él siempre que quería ayudarles les hacía 2 preguntas. 1, ¿crees que Dios existe? Su visión de Dios. 2, ¿y si existe, es Dios bueno? Y él dice que los mandaba a sus casas y volvían más adelante y volvían a verse y ellos caminaban o volvían con la conclusión de si Dios era bueno y si existía o no, porque eso era lo que habían aprendido desde pequeños. Y quiero que piense esto: si usted quiere renovarse a nivel espiritual, usted tiene que volver a pensar quién es Dios en su vida. Usted tiene que volver a decir y a entender qué es lo que está haciendo con Dios. Y algunos de ustedes pueden llegar a la conclusión de yo no quiero estar con Dios. Ahora, tiene que preguntarse por qué no, o por qué tiene tanta dificultad, por qué la rebeldía que tiene, qué es lo que me pasa con Dios. Y esto es lo mismo que dijo el apóstol Pablo a los corintios que estaban en medio de una crisis existencial con Dios, o una crisis teológica quizás, por decirlo así, con sus vidas espirituales y Dios. Y mire lo que dice en 2 Corintios 13:5. Y yo quiero que usted piense en esto. Recuerde, estamos hablando de tiene que renovar su visión con Dios, preguntándose por qué sigo a Cristo, por qué le cuesta, qué es lo que me pasa, por qué no soy capaz de seguir a Cristo y veo mi familia afectada. Sí, quiero que sepa que hay muchas familias, hay gente, padres de familia que al no tomar una decisión como creyentes y seguir con sus hijos o seguir a Dios a su manera, ven su vida afectada. Y aquí hago un paréntesis antes de continuar leyendo el versículo. Mire, padres, es más fácil tener un padre inconverso que un padre mediocre en el Señor. Lo voy a repetir, es peor, más bien, es peor, vamos a hablar de esta manera, es peor tener un padre mediocre en el Señor, o sea, que no se ha convertido, a tener un padre inconverso. ¿Sí? Porque lo que mandan, el mensaje que están mandando a sus hijos continuamente es que el evangelio tiene 2 caras. Y entonces ahí es cuando vemos la tibieza espiritual. Entonces quiero que piensen en esto. Lo primero que usted tiene que preguntarse es: ¿quién es Dios para mí? Renueve su visión de quién es Dios. Vuelva otra vez a preguntarse: ¿por qué estoy en la iglesia? ¿Por qué camino con Jesús? ¿Verdaderamente quiero caminar con Él? Y Pablo entonces, ahora sí vamos a la palabra, dice 2 Corintios 13:5, dice:
pónganse a pensar en su manera de vivir. Repita conmigo, pónganse a pensar. Quiero que circulen las palabras, pónganse a pensar. Ahora noten lo que sigue después de la coma. Y vean si es verdad, si siguen confiando en Cristo. Vean si es verdad, si siguen confiando en Cristo. Jóvenes, necesitan ver si es verdad, si siguen confiando en Jesús. Eso es lo más importante que usted necesita ver para poder retomar su visión de quién es Jesús. Para poder entender quién es Jesús, tiene usted que decir, bueno, necesito probarme a ver si estoy en Jesús o no. Es importantísimo esto. Ahora, vuelvo y digo, usted puede llegar y dijo, no quiero. Entonces usted le puede decir a Dios, Señor, ahora ayúdame porque no quiero. Han habido momentos donde yo no he querido dejar ciertos pecados de mi vida y yo le he tenido que decir, Señor, es que no quiero realmente. Si soy honesto, no quiero, pero necesito que me ayudes en el querer y en el hacer, porque esto me está destruyendo. Esto podría ser un gran obstáculo en mi vida y quiero decirle que eso puede ser para usted también. Entonces mire lo que dice el apóstol Pablo a continuación a la iglesia. Hagan la prueba, repita conmigo, hagan la prueba. Circule la palabra, por favor, hagan la prueba. Las palabras, hagan la prueba. Y aquí viene, si la pasan es porque Él vive en ustedes. Si la pasan es porque Él vive en ustedes. Joven que está atrás, que me mira, joven que está luchando con las drogas, padre de familia, usted que tiene esas luchas en su corazón, pregúntese si tiene a Jesús. Pregúntese si quiere seguirlo, porque eso va a definir todo. Mire, a veces uno con los hijos tiene que preguntarles, bueno, ¿quiere seguir a Jesús o no? Porque si no quiere, no importa lo que yo haga, yo lo puedo traer arrastrado, encadenado, ponerle unos grilletes aquí en la silla y la palabra de Dios no va a entrar en la persona. ¿Por qué? Porque tiene que preguntarse si está en Jesús o no. Ahora, note lo que dice, si pasan la prueba, ¿y cuál es la prueba? Su testimonio, que ustedes realmente anhelan seguirle y avivarse. La siguiente parte dice, pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. ¿Sí? Entonces, es muy importante que como creyentes nos preguntemos si confiamos en Jesús o no confiamos. Si usted verdaderamente quiere tener una vida espiritual. Entonces, ese es el primer punto. Comience analizando cuál es su visión de Dios. ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué vengo el domingo? ¿Por qué quiero una vida espiritual? ¿Por qué me llamo creyente? Comience y si llega a la conclusión de que no quiero, puede decirle al Señor, Señor, no quiero. Y si llega a la conclusión de no quiero, dijo, necesito una renovación espiritual. No entiendo por qué, si es tan bueno, ¿por qué yo no quiero? Y usted va a encontrar, Dios le va a ayudar a encontrar la razón del por qué no quiere. Ahora, la segunda manera de renovarse a nivel espiritual es retomando las disciplinas espirituales. Una vez usted encuentre y diga, Señor, quiero, no quiero, el siguiente paso para usted es retomar las disciplinas espirituales. Repita conmigo, disciplinas. Más fuerte, disciplinas espirituales. ¿Qué significan las disciplinas espirituales? Le voy a contar. La vida está hecha de pasos de espirituales, la vida está hecha de hábitos. Y gran parte o gran mayoría de los hijos de Dios fallamos porque no tenemos una continuidad en nuestros hábitos espirituales. Oramos hoy, pero no oramos mañana. Volvemos a orar dentro de una semana. La Biblia la cogemos en un momento que nos la dicen y entonces todas esas disciplinas espirituales nos hacen quedarnos viejos. Miren, la gran mayoría de personas, o casi voy a decir la gran mayoría de personas que están avivadas y frescas en el espíritu, están viviendo sus vidas, sus disciplinas espirituales. Están orando, están leyendo la Biblia, están dando, están participando. Entonces, si usted quiere renovarse, vuelva a retomar su vida espiritual, sus disciplinas espirituales. Vuelva a la oración. Miren, quizás usted de estos que hacía como nos pasa a muchos de nosotros, al principio usted escuchaba la Biblia, salía, hacía su devocional y de repente terminó en Facebook. 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, una hora, no sé qué, y ya se sabe todas las caras de todo el mundo, que puso el uno y que puso la otra, ya vio todo lo que había hecho y lo que hizo su corazón fue apartarse del Señor. Y por eso con el día usted va diciendo, se va quedando viejo, se va quedando añejo, se va quedando agrio, se va quedando rancio.
Y ese momento hace que usted pierda las disciplinas espirituales. Como usted pierde la disciplina espiritual, usted le pasa algo que se llama apatía. Repita conmigo, apatía. La apatía lleva a algo que se llama la apostasía. Apatía es pereza espiritual. La pereza espiritual me lleva a la apostasía, no quiero más. Y finalmente la apostasía da a luz algo que se llama la anarquía. Y la anarquía es me rebelo, no quiero nada más con Dios. Pero casi siempre todo eso comienza con algo que se llama apatía, con una distracción. Pero ¿una distracción de qué? De poner a Dios de primero, de poner a Dios en su lugar. Entonces mire lo que dice Mateo capítulo 16 versículo 24. Y estamos hablando de si usted quiere ser renovado espiritualmente, y estamos diciendo necesita retomar las disciplinas espirituales. Jesús les dijo, mire lo que dice a sus discípulos. ¿A quiénes les dijo? ¿A quiénes? No se escucha. ¿A quiénes les dijo? Muy bien. A sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que lo seguían. Dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, a sus discípulos les dijo, si quieren ser mis discípulos, es como si les estuviera diciendo, ustedes están caminando conmigo, pero necesitan renovarse, necesitan volver a retomar su vida conmigo, necesitan volver otra vez a estar conmigo. Yo no puedo andar con gente añeja, yo no puedo andar con gente racia, yo no puedo andar con gente que no esté alineada conmigo. Y ya le dijimos por qué, porque Dios es un Dios de renovación, Dios es un Dios dinámico, Dios es un Dios que no se puede quedar quieto. ¿Qué hacemos? Usted quisiera y yo quisiera quedamos calmaditos y que no nos hagan mover, pero Dios nos va a hacer mover, siempre nos va a hacer mover. Pero note lo que dice en la siguiente parte. Entonces tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Repita conmigo, tienen que olvidarse. Escucha, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. ¿Cuál es el problema con las disciplinas espirituales? Que chocan conmigo. Me da pereza leer la Biblia, me da pereza orar, me da pereza dar, me da pereza, no quiero, y es una lucha interna. Pero aquí sigue la palabra de Dios. Escuche lo que dice: tienen que estar dispuestos a cargar su cruz. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz. Miren, si usted quiere decirme, pastor, ¿cuál es uno de los requisitos de seguir a Jesús? El requisito principal es cargar su cruz. Y la cruz de Jesús es incómoda. Por eso dice, tienen que cargar su cruz. No dicen, si quieren caminar conmigo, y miren a ver si cargan su cruz. No, dicen, tienen que cargar su cruz. Ahora, muchos de nosotros, o la gran mayoría, no está siendo perseguido en este momento. No vive en el Medio Oriente. Muchos de nosotros, los que estamos aquí, no está viviendo y no tiene en su casa una cantidad de enemigos que le dicen renuncien a Jesús. Entonces, ¿cuál es la cruz del creyente? La cruz del creyente son sus hábitos. Usted necesita esos hábitos diariamente. Si usted lo estuvieran persiguiendo todos los días a matar, usted estaría de rodillas diciendo, Señor, sálvame de esta persona que me va a seguir, el gobierno me está persiguiendo, mi casa ya no la soporto, quieren que yo renuncie a Jesús. Pero como no tenemos esa presión, usted ahora tiene que decir, Señor, cargo tu cruz. Mi cruz es orar, mi cruz es mi hábito espiritual. Entonces quiero preguntarle, ¿cómo están sus hábitos espirituales? ¿Cuándo fue la última vez que oró? ¿Cuándo fue la última vez que leyó la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que dio? ¿Cuándo fue la última vez que sirvió? Y quiero que se responda honestamente si usted está en Jesús. Si usted me dice hace una semana, hace 2 semanas o 3 semanas, usted está jugando a la iglesia, a la vida cristiana. Necesita volverse a Jesús. Usted no lo está siguiendo, usted está haciendo un paripé por sus papás, por sus hijos, por usted o por la comunidad. Entonces piense en eso. Si quiere ser renovado a nivel espiritual, necesita volver a sus disciplinas espirituales. Vuelva a ellas. Ahora quiero que se detenga en este momento y piense cómo volverse a ellas. ¿Cómo lo va a hacer? Hoy, mañana. Señor, mañana tengo que buscarte. Hoy te estoy buscando. Mañana, cuando llegue mi día más difícil, que es el lunes o el martes o el miércoles, cuando no estoy en congregación, tengo que buscar un momento para el día. Quiero que piense cuál va a ser ese momento. Piense en ese momento. Piense en cómo va a leer la palabra de Dios. Si va a tomar y va a tomar notas, si va a hacer, si la va a escuchar. Pero necesita esto. Cambie sus hábitos y vuelva otra vez a los hábitos que le dieron la frescura con la que vino.
Por eso es que nosotros, uno de los primeros cursos que hacemos es Conéctate. ¿Para qué? Para que la persona coja sus hábitos y pueda seguir la vida cristiana. Ahora, si nunca ha cogido los hábitos y está en la iglesia, hoy es el tiempo de que le diga: Señor Jesús, necesito orar. Y mire, si no tiene ganas de orar, puede hablarle al Señor y decirle: Señor, este es el hábito, ayúdame. Como usted le dice al gimnasio, va al gimnasio y dice: no quiero levantar este peso, pero ayúdame, Señor, a levantar este peso. Y Dios le va a ayudar. Amén. Entonces quiero que piense, ¿cómo va a ser? Tome una decisión en este momento. ¿Cuándo? Coloque una hora, coloque un lugar en su casa. Diga: mañana cuando me levante, mañana salgo caminando y voy buscándote. En la noche cuando me acueste voy a leer, voy a intentarlo. Pregúntese en este momento qué tiene que borrar de su teléfono: Facebook, Instagram, qué tiene que cortar, YouTube. Corte lo que tenga que quitar, pero renuévese espiritualmente. Usted lo necesita, su familia lo necesita espiritualmente, y Dios necesita que usted esté espiritualmente bien. ¿Para qué? Para que usted pueda caminar con Él. Lo llevo a la siguiente parte. La siguiente manera de renovarnos espiritualmente es dando el siguiente paso de crecimiento en su vida. La siguiente manera es dando el siguiente paso de crecimiento. Entonces, primero, renové mi visión de Dios. Segundo, retomé mis disciplinas espirituales. Pero ahora, tercero, tengo que dar el siguiente paso en mi vida de crecimiento. Y el siguiente paso de crecimiento lo vemos en Filipenses 3:13. Vaya conmigo a esa palabra, la tiene en sus notas. Y mire lo que dice el apóstol Pablo: hermanos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Muy bien, estamos aquí. ¿Quién lo dijo? Pablo. Y dijo: hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. Ese es Pablo, el escritor del 70% del Nuevo Testamento. Yo sé que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que yo he recorrido. Escucha, aquí viene el punto. Sino que me centro en lo que me falta por recorrer. Repita conmigo: lo que me falta por recorrer. Y quiero que le haga un highlight a esa frase: me concentro en lo que me falta por recorrer. Todos tenemos un siguiente paso que dar. Y yo quiero que piense cuál es su siguiente paso. Ya renovó su visión con Dios. Dijo: Señor, mira, yo te amo con todo mi corazón. Y aunque no lo sienta, quiero amarte. Vuelva a sus disciplinas espirituales. Pero el siguiente es dar un paso. El siguiente paso en su vida. Mire, quizás el paso es en la iglesia, es un curso. Quizás el siguiente paso en su vida sea ir a una célula. Quizás el siguiente paso en su célula, usted que está allí, es caminar o estar en sirviendo a Dios. Quizás el siguiente paso es ir a misiones. Pero hay un siguiente paso que usted debe de tomar. La pregunta es: ¿cuál es ese siguiente paso? No se detenga a tomar ese siguiente paso. Dios quiere que usted dé el siguiente paso de su vida. Muchas personas conozco que se quedaron en un momento y dijeron: no, estoy aquí bien. Mire, evangelistas buenos, gente que apologetas, gente que puede dar una buena apología de la vida cristiana, gente que de alguna manera tiene muchísimas características que son muy útiles en las manos de Dios y que los avivaría, pero ellos no quisieron. ¿Saben por qué? Porque no quieren dar un paso más. Entonces quiero que piense: si usted necesita dar un siguiente paso, délo hoy. Dios está esperando que usted dé ese paso. Ya no se concentre en lo que pasó atrás ni en lo que está aquí, sino vaya, como dice Pablo: me concentro en lo que me falta por recorrer. La vida cristiana tiene un recorrido. Usted tiene un paso que dar. Entonces quiero que lleve este paso en su relación con Dios. ¿Qué es lo siguiente que tiene que hacer? ¿Qué le está pidiendo Dios que haga? ¿Qué le está pidiendo Dios? ¿A quién le está pidiendo que perdone? ¿Qué le está pidiendo Dios que usted viva, muestre? ¿Qué es lo que está pidiendo Dios que usted se involucre en la iglesia? Quizás hay una parte donde usted ya está involucrado y está sirviendo o está de voluntario. Ahora dígale: Señor, una hora más a la semana voy a dar, una hora al mes. O quizás usted no está en una célula y usted tenga que preguntarse el día de hoy: bueno, ¿cómo puedo yo entrar y dar 2 horas de mi vida a la semana para ir con mi esposa a una célula y participar? No lo sé cuál es su siguiente paso, pero todo el mundo tiene un siguiente paso que dar. Y usted tiene que estar preparado para ese siguiente paso. Y ese siguiente paso es con Dios.
con Dios. Ese siguiente paso es con Dios. Entonces quiero que se detenga un momento y piense en la renovación espiritual. Y quiero que le pida al Señor en este momento: Señor, estamos acá y queremos escuchar tu voz, y tú nos dices que nos renovemos espiritualmente. Nos estás mostrando tu visión, nos estás mostrando las disciplinas espirituales y un siguiente paso, y queremos darlo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que haya avivamiento en mi vida, que me muestres que pueda dar ese siguiente paso sin ningún problema, en el nombre de Jesús. Amén. Abra sus ojos un momento y vaya conmigo al siguiente punto. Y el siguiente punto es la renovación de las relaciones. Necesito renovarme en las relaciones. Necesito renovarme en las relaciones. Una vez que nos renovamos espiritualmente con Dios a nivel personal o con Dios, necesitamos renovarnos en las relaciones. Ahora, ¿por qué necesitamos renovarnos en las relaciones? Esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta. El 99% de la aplicación de la palabra de Dios en una persona tiene que ver con las relaciones, con Dios, con los demás o consigo mismo. Pero siempre la Biblia, cuando usted la mire de lugar, todo lo que usted lea, toda aplicación que usted saque de la palabra de Dios tiene que ser con la relación con los demás. Siempre. Las personas con las que usted convive, sus amigos, su iglesia, son las personas que lo mantienen, lo levantan o lo desaniman, lo desestabilizan. Las personas, lo he dicho muchas veces, que más tenemos que perdonar son nuestros familiares. Son las personas que más estabilidad nos dan, pero también son las que más nos desestabilizan. Por eso las relaciones son tan importantes y usted necesita renovar esas relaciones. Pero aparte de todo eso, quiero que piense conmigo en lo que dijo el Señor Jesús. Dijo: amarán a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón. Pero luego dijo: y amarán a su prójimo como usted mismo. Una persona que ame a Dios y odia a alguien está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Usted no puede amar a Dios y odiar a alguien. Usted tiene que amar a Dios y amar a los demás. Es un mandamiento. No, ni siquiera es un mandamiento, no solamente es un mandamiento, es una consecuencia. Una persona que tenga a Jesús en su corazón tiene que perdonar, tiene que amar a los demás. ¿Sí? Entonces quiero que se detenga allí a pensar: ¿con quién tiene usted rabia? ¿Con quién tiene dificultades en sus relaciones? ¿Por qué tiene dificultad en esas relaciones? Y pensando en eso, usted llega a la conclusión: necesito estar bien con las demás personas. Note esto: Jesús dijo: amarás a Dios y amarás a los demás. Es casi como si hubiera colocado amar a Dios y amar a los demás en el mismo nivel. Piénselo un minuto, un segundo. Cuando Dios dijo amarás a Dios y a los demás, es como poniendo las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando alguna de esas cosas está en contravía de la otra, usted está en una contradicción. Entonces, tengo que decirle o tengo que pedirle que se detenga un momento a pensar en quién y con quién están las relaciones mal. Porque si usted va a renovarse a nivel personal, usted va a necesitar estar bien con la gente de su casa, con su iglesia, con sus amigos. Usted va a necesitar estar bien. No estoy diciendo que usted tenga, hay personas de las cuales nos necesitamos alejar, y eso quiere decir sanidad, pero usted tiene que estar dentro de lo que es bien de la palabra de Dios. Ahora voy a darle algunos síntomas rápidamente para que usted entienda esto. Por ejemplo, 1, tengo dificultad en perdonar. Usted necesita, si eso es una respuesta así, usted necesita una renovación personal, una renovación de relaciones. No quiero ver familiares. Usted necesita una restauración, una renovación personal. Siente dolor por causa de alguien, necesita una restauración. Experimenta vacío estando aún con gente, necesita renovar sus relaciones. Miren, la gran mayoría de enfermedades que nosotros vivimos son psicosomáticas. Se habla del 80%, me parece, o al 75%. Son psicosomáticas, es decir, son desde la mente hacia el cuerpo. Pero la causa de casi la gran mayoría de todas las enfermedades psicosomáticas son problemas en el hogar. Son disfuncionalidades en nuestros hogares. Eso es lo que nos hace ver y hacer lo que hacemos. Por ejemplo, una persona que tiene problemas con comer
casi siempre es un problema con su madre. Entonces quiero que piense esas relaciones. Otra de los síntomas, vive con relaciones conflictivas. Si usted vive en relaciones conflictivas, necesita tomar una renovación familiar, una renovación de relaciones. Necesita renovarse. Se siente asfixiado en medio de las relaciones en las que está. Si hay asfixiamiento, necesita. Si hay contienda, o simplemente usted sabe que debería haber paz en su familia y no la hay. Si usted alguna de estas es alguna de esos síntomas que usted está viviendo en este momento, quiero decirle, necesita renovación en sus relaciones. Necesita renovar sus relaciones. No cambiar de relaciones, porque usted no puede cambiar a su esposa, a su esposo, pero necesita que Dios entre a renovarse para poder tener una relación, un avivamiento personal. Mire, son muy pocas las personas que están mal con las demás, y creo que no lo conozco, que estén bien con Dios, aparentemente renovados con Dios, y estén mal con sus familias. De hecho, él dice que si no proveemos para la familia, lo que estamos haciendo es negando la fe. Lo dice el apóstol Pablo. Y es casi como si fuera un no creyente o un incrédulo. Entonces quiero que piensen eso. Necesita una renovación personal. Ahora, le voy a dar 3 pasos rápidamente. Primero, luche por la unidad. El primer paso, luche por la unidad. Y pastor, ¿por qué no el amor? Porque usted ama, está allí. Pero ahora usted tiene que luchar es por la unidad. La unidad es importante. Ahora, ¿por qué la unidad es tan importante? Porque la unidad es lo que nos mantiene juntos. Le doy esta perspectiva. Jesús, en el último momento, antes de despedirse y dejar esta tierra, quiero que piensen en esto, no oró por la iglesia, pero no oró para que la iglesia tuviera unos buenos locales, unos buenos músicos, tuviera más gente. Él oró una sola cosa: Señor, te pido que sean uno como tú y yo somos. Él oró por la unidad. Y a mí siempre me ha dado vueltas ese pensamiento, porque a veces pensamos la unidad es algo que hacemos. No es lo mismo estar reunidos que estar unidos. Vaya conmigo un momento a la palabra de Dios, a Mateo 18:20 en sus notas. Mateo 18:20 en sus notas. Escucha lo que dice Mateo 18:20. Mire lo que dice: pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Repita conmigo: reúnen. Más fuerte: reúnen. Ahora quiero que haga una pequeña operación. Quite las palabras R y E, las letras R y E, las primeras 2 letras. ¿Qué le queda? Vamos a leerlo así. Pues donde se reúnen, donde se unen, repita conmigo, pues donde se unen, repita conmigo otra vez, donde se unen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. No le quiero decir y no le quiero cambiar la palabra de Dios, pero creo que esto lo que quiere decir es donde se unen. ¿Por qué? Porque yo conozco casas, iglesias, grupos donde la gente está reunida pero no está unida, y Él no puede estar donde hay división, porque Él no es un Dios de desorden. Ahora quiero que se enfoque conmigo y me mire un segundo. Escuche, no se desanime, levante su cabeza. Mire lo que dice: la unidad, y esto no sé si lo ha escuchado usted antes o no, la unidad cuesta. Repita conmigo: cuesta. ¿Por qué sale uno con un hijo al McDonald's? Para estar unido con él. La unidad cuesta dinero. ¿Por qué le da usted un regalo a su esposa? Porque está unida a él, a ella. La unidad cuesta tiempo. ¿Por qué celebramos un cumpleaños? Nos cuesta dinero. La unidad cuesta tiempo. ¿Por qué se sienta usted a ver una película con su hijo? Por estar unidos. La unidad cuesta. La unidad vale mucho. Si ustedes me preguntan a mí en la iglesia cuál es el factor que en este momento yo cuidaría más, es la unidad. Por eso me molesta cuando hay gente que va hablando en contra de los pastores, en contra de otro, en contra de no sé quién, y esa gente genera una polémica que lo único que trae es división. ¿Por qué? Porque quieren dividir, aunque ellos no lo saben. Pero esa división lo que nos hace es un daño muy grande, porque lo más difícil es unirnos. Usted lo sabe en su hogar. Si lo más difícil es unir a mi esposa, unirnos los dos en una sola cosa, la unidad cuesta mucho, y Jesús lo sabía. Por eso Jesús no pidió: Señor, dales iglesias cuando yo me vaya grandes, dales arcas llenas de dinero, le puedo haber hecho de todo, dales gobiernos. Y les dijo: no, dales unidad. Lo único que necesitan estos muchachos
Y si usted me pregunta a mí hoy, en su hogar, lo que usted más necesita es unidad. Saque un día a la semana, esté con toda su familia. Miren, nosotros a nivel familiar intentamos todos los martes, le llamamos martes de Shabbat, estar todos juntos en la mesa. Somos 9 o 10, intentamos. Ese día compramos mejor comida, ese día Sandy cocina algo especial. ¿Saben por qué? Porque tenemos que mantener la unidad. Y yo lo pensaba, digo, pero nos cuesta más. Pero tenemos que fomentar la unidad. La unidad vale. Y la unidad no es una cosa que salga porque usted está allí, es una cosa que usted fomenta. Iglesia, tienen que fomentar la unidad. Usted tiene que coger tiempo para llamar a sus padres y para estar unidos a ellos. Y aunque le cueste, aunque no tenga, la unidad cuesta en todos los aspectos. No hay unidad que sea fácil. Y el principal objetivo del enemigo es dividir. Él dice, herirán al pastor y todas las ovejas se van a dispersar. Voy a decirle, herirá el pastor y todas las ovejas se van a dividir. Y mire, acá en la iglesia, ahí en su casa, luche y reprenda la división. Si hay personas que están hablando mal mía, por favor no me hables así. No necesito escuchar esto de ti. Y no me dañes eso, porque yo puedo tener miles de puntos de vista. Me gusta esa camisa rosada, me gusta esa camisa azul. Y no estoy de acuerdo con el rosado, vale. Pero por amor a la unidad, es muy importante luchar por ella. Entonces, si usted quiere arreglar sus relaciones, luche por la unidad. Segundo, si quiere renovarse en las relaciones, viva procesos de sanidad. Viva procesos de sanidad. Quiero que piensen esto. ¿Cómo puedo luchar por la unidad en mi hogar? ¿Y cómo puedo vivir procesos de sanidad? ¿Qué es un proceso de sanidad? Un proceso de sanidad es cuando una persona comienza a vivir la palabra de Dios en un área de su vida determinada. Miren, los domingos a las 8 de la mañana en este lugar hay un proceso, hay un curso de sanidad que dura más o menos 3 meses. Lo recomiendo a todo el que quiera hacerlo y vuelva a hacerlo. Nosotros cuando tenemos cursos de misioneros volvemos a hacer todo el proceso de sanidad. Si usted me pregunta por qué, es porque la gente, una de las cosas más difíciles es la inseguridad, es la falta de sanidad a nivel emocional. Y usted sin sanidad no puede ir a ninguna parte. Cuando usted está herido, usted va a herir a los demás. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué es un proceso de sanidad en el Señor? Cuando yo reconozco un área y le entrego esa área al Señor. Señor, tengo que perdonar a mi esposo, tengo que perdonar a mi padre, tengo que hacer algo a nivel personal para solucionar esto. Y la palabra de Dios, usualmente es una mentira, la palabra de Dios viene sobre eso y usted experimenta sanidad. No es que un ángel baje cada domingo a las 8 de la mañana y esté listo para que toda persona venga, ¡pum!, como el agua bendita. Este lo sano, este no, este lo sano, milagro, milagro no, milagro no. No. Más bien es un momento donde la palabra de Dios, yo aplico la palabra de Dios a una área de mi vida donde esté mal. No puedo perdonar a mi papá, aplique la palabra de Dios. Honrarás a padre y madre, independientemente de lo que sea. Ay, Señor, no quiero, pero lo honro. Y la persona dice, mire, desde que conocí al Señor, mi vida ha cambiado. Con mis papás no podía ni verlos y ahora los puedo ver. ¿Qué hizo esa persona? Entró en un proceso de sanidad. Aplicó la palabra de Dios a una dificultad en su vida. Entonces quiero que se pregunte en este momento, ¿dónde tiene que aplicar la palabra de Dios a su vida? Y váyame conmigo al Salmo 30, versículo 2. Mire lo que dice, y es hermoso lo que dice. Esto es maravilloso, esto es un bálsamo para usted y para mí. Oh Señor mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Mira qué hermosas esas palabras. ¿Dónde las puede usted escuchar? Clamé a ti por ayuda. Señor, por favor, necesito sanidad a nivel emocional. Hay algunos de ustedes que tienen hogares que son campos de batallas y necesitan sanidad, pero se han quedado en no quiero que nadie se entere, no quiero, y lo quiero hacer a mi manera. Hágalo a la manera de la palabra de Dios para que tenga sanidad, para que logre quitar esas áreas de su vida, esas adicciones al alcohol, esas adicciones a la pornografía, esos dolores con sus padres, todas esas deudas que usted continuamente le está cobrando a sus esposos, a sus hijos, a su familia. Eso es sanidad. Amén. Entonces, repita conmigo, me devolviste la salud. Mira qué belleza es eso. Cierra sus ojos un momento y dígale, me devolviste. Ahora piénselo bien.
Y cierre sus ojos un momento, por favor, a su sanidad. Y quiero que piense en su familia, quiero que piense en las relaciones en este momento. Y quiero que piense en esa palabra. Y me encantaría que el Espíritu Santo se le escribiera hoy en su corazón, como con un lapicero, con un fuego en su corazón. Me devolviste la salud. Repita conmigo, me devolviste la salud. Abra sus ojos, es maravillosa la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor, ¿sí? Es maravilloso escuchar lo que Dios dice. Muy bien, lo quiero llevar al tercer paso de cómo cómo renovarse en las relaciones. Y el tercer paso es aplicando los roles bíblicos. Aplicando los roles bíblicos. Muchos de los problemas en las relaciones no tienen que ver con Satanás haciendo obras y demonios viniendo sobre ellos. Muchos sí, algunos sí. Pero en otros casos es falta de aplicar los roles bíblicos. Miren, nos cansamos de decirle, padre, madre, si sus relaciones, y quiero que se detenga a pensar rápidamente en esas relaciones, si sus relaciones no están yendo bien o no fueron bien, no van bien en esa área, es porque usted no ha puesto los roles bíblicos en esa relación. Pastor, no sé qué le pasa a mis hijos. Usted no puso los roles bíblicos. ¿Qué son los roles bíblicos? Los roles bíblicos es el mapa, son las carreteras para criar una familia. Pastor, mi trabajo, mi esposa, perdón, no sé qué pasa, no sé cómo aguantarla. Ponga su rol bíblico, haga su parte bíblica, introduzca, viva por esos roles bíblicos. ¿Por qué están escritos? Están escritos para que sean un mapa. Usted y yo no sabemos cómo ser papá, pero la Biblia sí nos dice cómo ser papá. Usted no sabe cómo ser amigo, pero la palabra de Dios sí nos dice. Usted no sabe cómo estar bajo autoridad, pero la palabra de Dios nos lo indica. Usted no sabe cómo ser un hijo, pero la palabra de Dios nos indica algunos de los roles que tenemos que tener. Usted no sabe cómo ser esposa. Viva lo que dice la palabra de Dios. Entonces usted va a poder renovarse a nivel de relaciones. Es muy importante y quiero que vaya conmigo a 1 Timoteo 3:14, escuchando esas palabras. Mire lo que dice el Pablo a Timoteo y para la iglesia. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora. Te escribo estas cosas ahora. Quiero que circule la palabra te escribo estas cosas ahora. Te escribo estas cosas ahora. Necesito que entienda esa parte, esa frase. Te escribo. Pablo le estaba diciendo, tienes estas cosas escritas, ¿para qué? Vamos al versículo siguiente, versículo 15. ¿Es 15? Sí. Escuche lo que dice, para que si me retraso, sepas cómo debe comportarse las personas en la familia de Dios. Lo que está escrito es para que usted sepa cómo debe comportarse ahora en esta nueva vida en Cristo. Usted no está perdido, usted tiene el mapa claro. Quiero que circule la palabra cómo debes comportarse, cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Lo que está escrito aquí es para que usted sepa, esos son los roles. Ponga los roles en práctica. Pastor, no me aguanto a mi esposo. Ponga el rol en práctica. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de cómo ser esposo, esposa, hijo, hija? Necesita hacerlo porque esto es lo que va a traer sanidad a su vida. Eso es lo que le trae sanidad a su vida. Así es como usted puede levantar un matrimonio. Entonces está escrito, pero muchas de las personas me dicen, no, hombre, yo es que no lo aguanto, no sé. Y vienen y están sentados en la oficina y estamos hablando con ellos. Y al final lo que le estamos diciendo es el rol bíblico, porque no tenemos otro consejo que dar. Yo me puedo inventar cualquier otra cosa, cualquier tipo vamos a decirlo, de estrategia y una cantidad de cosas, pero todo tiene que ver con la misma palabra de Dios, porque Él es el que sabe cómo ser esposo, Él es el que sabe cómo ser hijo, Él fue el que diseñó la familia, no la diseñó yo, no la diseñó usted. Si usted no sabe, vuelva a los roles bíblicos. Entonces, ¿cómo renovar nuestras relaciones? Primero, luche por la unidad. Segundo, viva procesos de sanidad. Y tercero, aplique los roles bíblicos, busque los roles bíblicos. Mire, es súper importante. Aquellos que están comenzando una relación, busquen los roles bíblicos. Hijos que tienen problemas con sus padres, busque qué dice el rol bíblico. Aquellos que tienen problemas inclusive emocionales, que no pueden ver a una mujer por alguna situación, porque la desnudan o porque la maltratan o por cualquier razón,
Busque los roles. ¿Qué es lo que dice Dios que tiene que hacer el varón? Aquellos que no se aguantan a los hombres por alguna razón, busque lo que dice la palabra de Dios. Allí encontraremos la respuesta a todas las cosas que necesitamos. Amén. Denle un aplauso, Señor. ¿Sí? Muy bien. Y en la última etapa, la última área, y si me acompañan Eli y Manu, la última etapa que tenemos que renovar es la etapa o la parte o el área de mi propósito. Necesito renovarme en mi propósito. Repita conmigo, necesito, más fuerte, necesito renovarme en mi propósito. Primero nos renovamos para tener un avivamiento personal, nos renovamos a nivel espiritual. Necesita partir de Dios, todo parte de Él. Segundo, necesito tener unas buenas relaciones, tienen que estar sanas. Y tercero, tengo que llegar a renovar mi propósito. Ahora, ¿cuál es su propósito? Su propósito es lo que tiene que ver con qué usted hará en toda su vida, en lo que usted invierte todo. Mire, pasamos horas y horas trabajando y no estamos satisfechos. Dios no lo hizo para que usted tuviera un trabajo, vuelvo y digo, de 8 a 10 o a 12 del día o a 8 de la noche. Dios lo hizo para que usted cumpla un propósito en esta tierra. Esa es la razón por la cual usted dice, tengo que hacer algo. Hay algo en esta tierra que yo tengo que hacer. Para esto he sido creado, para esto fui llamado. Y no importa la persona, creyente o no creyente, siempre tiene una pregunta por dentro y dice, ¿pero qué? ¿Para qué estoy acá? ¿Cómo puedo yo contribuir a los demás? Pero ¿saben qué pasa? Que muchos se desanimaron porque se quedaron viejos, añejos, y dejamos de vivir el propósito de nuestra vida. Y entonces la persona comienza a sentirse perdida. Dice, ¿qué hago? No sé qué es lo que estoy haciendo. No sé para dónde voy. Y tiene que ver con su propósito. No sé qué es lo que me pasa. Miren, Dios nunca llamó a una persona desocupada. Dios nunca llamó gente vaga. Dios llamó gente que estuviera queriendo vivir sus propósitos. Si usted quiere que Dios lo use, usted tiene que renovarse sus propósitos. Y algunos de los síntomas que tienen las personas que necesitan esta renovación son síntomas como, por ejemplo, estar confundido con la vida. Es estar preocupado, muy preocupado por el ministerio. Es increíble que aquello que nos ocupa es en realidad una falta de despropósito, porque Dios dice, no puedes hacer mi trabajo o lo que yo te mando a hacer cansado. Cuando servir es una carga y no un placer. Quiero que piensen en eso. Si servir para usted a Dios se convirtió en una carga, en un placer y no un placer, quiero decirle que usted está fuera y necesita una renovación de su propósito. Porque Dios, servirle es uno de los privilegios más grandes que hay. Lo vimos en Moisés. Moisés vivía en la casa del faraón, era de la realeza, era el segundo hombre a bordo y dejó todo lo que tenía, sus riquezas. Lo que quiere decir que las riquezas no nos dan nuestro propósito. Y algunos de ustedes están hoy trabajando para acumular buenas riquezas y piensan que eso es la vida, y están equivocados, porque lo que están es luchando por tener dinero y se sienten insatisfechos, porque trae insatisfacción. Todo lo que se hace sin Dios trae insatisfacción al ser humano, y usted piensa y cae en ese círculo vicioso. Pero un poquito más tengo, y si tengo un poquito más voy a ser más satisfecho, y si tengo un poquito más voy a ser más satisfecho. Y la respuesta es negativa, siempre negativa. Usted no puede satisfacerse porque usted fue hecho con un propósito. No importa lo que llene. Algunos de ustedes y los jóvenes dicen, yo quiero fumar marihuana todo el día. Y perdóneme que sea tan gráfico, y sabe, usted es un hombre insatisfecho. Algunos que dicen, yo quiero observar pornografía y tener placer sexual todo el día, y se siente insatisfecho. No importa si pasa 1 año, 2 años, 10 años. El placer no llena el corazón del hombre, lo llena el propósito de Dios. Por eso usted necesita renovar ese propósito, para que usted pueda levantarse y tener una renovación y un avivamiento personal. Entonces hay gente que está detenida porque sus finanzas no le permiten servir, o porque está ocupado haciéndolas, o porque simplemente quieren servir a Dios en lo que hacen pero no pueden, o lo que están haciendo en sus trabajos no glorifica al Señor. Y mire, hay una verdad: no todos pueden servir a tiempo completo, pero usted es un servidor de Dios.
Y si usted no aprende, no se renueva para coordinar lo que usted hace para la gloria de Dios, su trabajo, mire, pastor, yo trabajo en una carnicería, en un campo, en un mercado. Usted tiene que coordinarlo para la gloria de Dios. Tiene que coordinarlo para la gloria de Dios, porque si no, usted no va a vivir satisfecho. Y usted podrá en este momento llegar hasta 70, 80 años, jubilarse, pero su grado de insatisfacción va a estar acompañándolo toda la santa vida, porque usted fue hecho con un propósito, el propósito de servir a Dios. Entonces, ¿cómo renovar? Lo primero que usted tiene que renovar es mi misión. Necesito renovar mi misión personal. Mi misión personal. Repita conmigo, misión personal. ¿Y qué es su misión personal? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Vaya conmigo a Hechos capítulo 13, versículo 36, y escuchen las palabras que hacen eco hoy en nuestra vida de la palabra de Dios acerca del propósito. Y miren qué dijo acerca de David. Ciertamente David, después de servir a su generación, ¿después de qué? ¿Después de qué? Después de servir. No fue satisfecho antes de servir. Era rey, tenía todo. No fue, era servir. Y note lo que dice, servir. No dijo después de ser rey. No dijo después de haberse acostado con la mujer de Urías. No dijo después de haberla embarrado. No después de haber ido a la batalla y haber venido con la adrenalina porque había matado tantos soldados. No, dice después de servir. Un rey después de servir, después de cumplir un propósito, después de servir. Escucha lo que dice, a su propia generación. ¿A quién? ¿A quién, iglesia? A su generación. La generación nuestra no son los que terminaron con nuestra edad, no fueron los que nacieron el mismo año que nosotros, no son nuestro grupo étnico, no son ni los colombianos ni la gente. Nuestra generación son aquellos que van a caminar para encontrarse con Dios. Después de servir a su generación, David sabía, yo soy de la generación de David. No por mi nombre, soy la generación de David porque he creído en el mismo Mesías. Esa es su generación. Eso fue lo que dijo David. Dijo, esto es lo que tengo que hacer en mi vida. Y escuche lo que sigue a continuación. Después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios. ¿Conforme a qué? Conforme al propósito de Dios, como Dios se lo había mandado. Y escuche las siguientes palabras porque son de mucha nobleza y mucha honra. Murió y fue sepultado con sus antepasados, y su cuerpo allí sufrió la corrupción. La vida de David fue resumida en servir a su generación de acuerdo a lo que Dios había dicho. No de acuerdo a lo que él dijo ni se inventó, de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Quiero que piensen esto. Si usted no sirve a su generación, no importa su PhD, no importa todos los contratos que tenga, no importa todas las casas que haya limpiado, no importa. Lo único que importa es la satisfacción de haber servido a Dios. Usted tiene que coordinarlo. Si quiere ser una persona, jóvenes que están allí que no saben ni qué estudiar ni qué hacer, lo primero que usted tiene que saber y decir es: esto tiene que servir y traerle gloria a Dios. Si no, no servirá en su vida. Su matrimonio, su vida, sus finanzas, su tiempo, su esfuerzo, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Si usted no está viviendo eso, y quiero que se haga y se detenga a preguntarse si solamente vive para Instagram, para verse bonito, bonita, para mostrar sus videos, para todas esas experiencias que son basura delante de Dios, entonces usted no merece vivir para Cristo. Solamente allí, iglesia, cuando se sirve a la generación. Vamos a repartir la Santa Cena en este momento, ¿sí? Y mientras que la repartimos, yo termino hablando de la última manera de renovar su propósito, y es mejorando su administración. Escríbalo allí un momento antes de que vayan y los alcance con la Santa Cena. Repita conmigo: renovando o mejorando mi administración.
Y quiero dejarlo en este punto porque es uno de los más importantes de la vida cristiana. Miren, muchas personas creen y piensan que el enemigo les ha quitado todo, que por eso no pueden servir a Dios correctamente. Y yo le quiero pedir hoy que salga de dudas, comience una etapa de renovación administrativa en su casa. Muchos de ustedes o muchas personas muchos no servimos a Dios en un aspecto de nuestra vida, no porque el enemigo esté en nuestra contra, no porque no tengamos limitaciones, sino ¿sabe por qué? Porque no tenemos unas finanzas que glorifiquen a Dios, o porque no tenemos no unas finanzas, una administración que glorifique a Dios. Le dije que Dios nunca había tomado hombres que estuvieran desocupados, pero quiero decirle que igualmente importante es la administración en su caminar con Cristo. Piense, si quiere renovar su propósito, renueve su administración. ¿Qué voy a hacer con mi carrera? ¿Le está dando la gloria a Dios? ¿Qué estoy haciendo con mis finanzas? ¿Estoy en deudas? ¿Estoy dando? ¿No estoy dando? ¿Qué puedo hacer para hacerlo mejor? ¿Cómo puedo administrar mi tiempo mejor? ¿Cómo puedo administrar los años que me quedan? ¿Cómo puedo administrar el tiempo que tú me has dado para servir a los demás? ¿Cómo puedo administrar lo que tengo que enseñar a mis discípulos? ¿Cómo puedo administrar lo que tengo que enseñar en mi casa? La administración es base central del evangelio. No se imagina. No se puede hacer misiones e iglesia sin recursos, sin el recurso humano, sin el recurso del tiempo, sin el recurso financiero, sin el recurso espiritual que Dios nos da. No se puede. La administración es necesaria. Entonces quiero pedirle el día de hoy que nos levantemos delante de Dios a pedirle que nos renueve para comenzar un año totalmente diferente. Y ya le dije las 3 áreas. Renuévese a nivel espiritual. Comience, redefina su relación con Dios. Levántese hoy y diga: Señor, quiero renovar mis relaciones. Y levántese hoy también a decirle a Dios: Señor, quiero renovar mi propósito en ti. Vamos a ponernos en pie en un momento, ¿sí? Ahora quiero decirle algo. La renovación no viene por usted. La renovación también es un regalo del Espíritu Santo. Y aunque usted quiera renovarse usted mismo, no lo va a lograr si el Espíritu Santo no interviene. Creo que Jesús terminaría con un símbolo, el único símbolo de la iglesia, que es este. El símbolo de la iglesia no es la cruz. El símbolo del cristianismo no es la cruz, no es el pez. El símbolo del cristianismo es la muerte de Jesús, que está simbolizada en el vino y el cuerpo que fue molido por nosotros, que está simbolizado en el pan. Si alguien quiere renovarse, tiene que comenzar por esto. Vuelvo a ti, Señor, necesito renovarme. Vuelvo a pensar en ti. Vuelvo otra vez a pensar en todo lo que hiciste por mí. Todo comienza con Él y todo termina en Él. Yo quiero que usted se detenga en este momento diciéndole: Señor, sí necesito restauración, sí necesito avivamiento personal, y solamente tú me lo puedes dar. El milagro más grande que me puedes dar hoy es renovarme contigo. Renuévame espiritualmente, renuévame en las relaciones y renuévame en mi propósito, pero renuévame en mis afectos contigo. Si tú no estás en mi vida, yo no soy nada. Si tú no intervienes, en vano hago yo mi trabajo. Si tú no me ayudas, Señor, no cuidas la ciudad, en vano la cuido yo. Si tú, Señor, no intervienes en mis hijos, en mi familia, en mis finanzas, en mi orar, si tú no intervienes en mi manera de leer la Biblia, de entenderla, si tú no intervienes en mi trabajo, en mi vocación, en mi ministerio, Señor, mi trabajo es perdido y tú lo sabes. Somos tan débiles como bolas de plomo sostenidas por telas de araña. Así son nuestras vidas delante de ti. Así tan fácil se perderían en el infierno.
como una bola de plomo soy, colgando de una telaraña, y lo único que hace que todavía se sostenga es tu mano, es tu preciosa gracia. Quiero reconocerlo, Señor. No soy nada sin ti, y no quiero ser alguien sin ti. Perdóname por las veces, perdónanos por las veces que hemos hecho nuestras vidas aparte de ti, Señor. Perdónanos por habernos desenfocado. La verdad, simplemente queremos que nos renueves. Queremos que hoy nos renueves, que hoy salgan sueños, deseos de seguirte, apasionarnos por ti, volvernos a ti, enamorarnos. Ese es nuestro deseo. Queremos ver avivamientos. Queremos ver un avivamiento en nuestro corazón. Queremos ver al Rey de la Gloria, que viene con todo poder. Queremos ver una generación que es alcanzada. Queremos ver procesos de sanidad. Queremos ver, Señor, relaciones unidas por ti. Queremos vernos, Señor, redefiniendo nuestra relación contigo. Queremos vernos definiendo nuestra misión. ¿Para qué estamos aquí? Queremos vernos administrando, Señor, como mayordomos en esta tierra hasta que tú nos recojas. Queremos ser fieles a ti los últimos días y creerte hasta el final. Avívanos, Señor. Avívanos por dentro y por fuera. Avívanos para seguirte. Quita nuestra religiosidad. Quita nuestra dificultad. Quita nuestra aspereza. Quita nuestra negatividad, nuestro orgullo, nuestra rebelión, nuestro deseo por el placer. Hoy haz milagros en este lugar. Desencadena a mis hermanos. Desencadéname a mí. Desencadena nuestra iglesia. Rompe ataduras, yugos. Rómpelo en nuestras vidas. Queremos servirte. Queremos pensar como tú piensas. Vivir como tú vives. Amar como tú amas. Ser tus manos, Señor. Así queremos ser, Señor. Así queremos ser, Señor. Pídele al Señor. Este es un momento de intimidad que solamente Él puede dar el fruto. Quiero volver a escucharte. Quiero volver a oírte. Quiero tener una visión clara de mi familia. Que sean afectados mis hijos y mi familia por mi buena relación contigo. No que sean más mal ahora, estén mal, sino al contrario, Señor. Quiero todo lo que tú tienes para mí, Señor. Clamé a ti y tú me devolviste mi salud.